Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, yo soy Carolina Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Y hoy estoy muy contenta porque me acompañan varios maestros el día de hoy. Este es un programa diferente, es un programa especial porque ya que nos conocemos un poquito, ya que llevamos tanto tiempo escuchándonos, quiero compartirte un poco más acerca de este proyecto, acerca de cómo nació, cómo surgió y cómo las palabras que nos han acompañado en este espacio han ido nutriendo el alma, han ido enlazando puentes, han ido conectando personas, corazones, historias. Y esto es algo que nos parece hermoso, porque aunque yo hoy estoy aquí en una cabina y no hay nadie a mi alrededor, sé que allá afuera hay mucha gente escuchando y que he tenido la oportunidad de conocer a algunos de ellos, de abrazarlos, de saludarlos, de conversar, de conectarnos a través de estos cursos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar el año pasado, de estos encuentros que, aunque sean virtuales, han nutrido el corazón y el alma. Y lo han nutrido porque, al menos en mi experiencia, ¿verdad?, he podido aprender que la palabra realmente es un alimento poderoso para el alma y para el corazón. Y sé que en la palabra, como ya lo he dicho en muchos otros programas, se revela el ser que la porta. Y hay un libro que siempre recomiendo y aconsejo que se llama Habla para que te vea, que es un libro precioso. Y justo hay una parte donde dice: cada trabajo realizado con la voz que produce armonización y realza su movilidad, genera fortalecimiento y liberación en el alma. A su vez, una escucha considerada cálida y que no enjuicia la ubicación de la voz, nos ayuda a comprender los sentimientos de quien habla. Y yo creo que este conocimiento lo tenemos claro desde hace mucho tiempo. Tan así que por eso las religiones, por eso las oraciones, por eso los cantos. Y por eso, al menos a mí, me ha gustado mucho conocer el trabajo de Rudolf Steiner, el trabajo de Osho, el trabajo de tantos maestros que nos han acompañado en la historia de la humanidad, porque nos han traído palabras que nos dan fortaleza interior, esa fortaleza que se tendría que trabajar con las experiencias vividas, pero que, como cada vez tenemos una vida más cómoda, entre paréntesis, y según qué sitio y demás, y esto nos hace creer que siempre va a ser así, o nos hace creer que las cosas malas no van a llegar a nosotros, o que no vamos a tener que escalar esa montaña que a muchos les toca escalar. Y cuando llega el momento nos damos cuenta de que no trabajamos este interior con las palabras adecuadas que nos traigan fortaleza. Y esa es una de las cosas que admiro realmente de Steiner, el cómo trae a nosotros oraciones que nos recuerdan de dónde venimos, que nos dan esperanza, que nos dan fortaleza, que nos sujetan para transitar ese tipo de situaciones. Y bueno, este programa llega gracias a Maga, gracias a la directora de esta estación de radio, Mantra 91.9. Pero ¿cómo nos encontramos a Maga en el camino? Eso fue muy curioso porque yo recuerdo que desde que conozco a Rudolf Steiner me gusta lo que escribe, me gusta lo que reflexiona, lo que piensa, lo que comparte. Y yo, al ser locutora de profesión, al ser comunicadora de profesión, entiendo que esas palabras hacen muy bien a la humanidad y sé que si se dicen adecuadamente también, que eso lo aprendí gracias a todos ustedes, pueden sanar y ayudar mucho al prójimo. Entonces, cuando vivíamos esta situación tan dura de estar en casa, de no poder salir, de no poder convivir, de no poder encontrarnos,
para mí fue como la segunda vez que me pasaba que me arrancaran de la sociedad. Porque la primera vez fue cuando dejé México. Cuando llegué a esta tierra nueva para mí, Galicia, cuando yo había soltado mi día a día, mi vida cotidiana, mis amigos, mi trabajo, mi familia, cuando dejé todo atrás y decidí comenzar de cero y de nuevo con una realidad completamente diferente porque fue aquí cuando yo me convierto en madre y entonces cuando ocurre esto de volvernos a distanciar, era un proceso difícil y era un proceso duro. Y aquí quiero traer este tema que me encanta, que es el tema de los sobrevivientes de los Andes. Porque ellos decían que escalar la montaña como ellos lo hicieron, según los montañistas expertos, era imposible. Eso no se hace. Los que estudian la montaña, los que saben cómo escalar una montaña, saben que por ahí no es y que esa no es la manera adecuada para sobrevivir esas montañas. Y traigo este tema porque nosotros quisimos compartir la antroposofía en internet porque no sabíamos que no se podía. No sabíamos que Ahriman estaba en internet, no sabíamos que estaba mal visto por muchas personas, no sabíamos que era inadecuado, inapropiado, entonces al no saber que no se podía, lo hicimos. Porque como algunos de ustedes saben, este espacio lo creó Marcos Paz. Él fue el que crea la página de palabra de Rudolf Steiner en Facebook y empieza a compartir todas estas palabras de Steiner en diseños que a él le gustaban porque él tiene la profesión de diseñador. Entonces nosotros, al no ser antropósofos, al no ser conocedores de la ciencia espiritual de la manera en la que se supone que se tiene que ser, nos atrevimos a hacerlo porque nuestra profesión nos arrastró hacia ello. Culpamos a la profesión y entonces comenzamos a leer ciertos textos que nos parecían reveladores, interesantes, que aportaban al mundo. No pensábamos en nadie en particular, era para todo el mundo. Y entonces Maga nos contacta y nos dice, quiero tener un programa en mi estación de palabra de Rudolf Steiner, porque el proyecto ya se llamaba así y esa historia ya se las contaré también más adelante. Y fue interesante porque, claro, mi vocación de comunicadora me decía, claro que sí, es un tema tan fascinante, tan nuevo, yo no conocía prácticamente nada, que dije, bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo como, pues no sé, hay libros. Supongo que será facilísimo. Y nos tardamos, entre mi esposo y yo, una semana en hacer un programa. Porque entre que leíamos, entre que buscábamos qué decir, cómo decirlo, fue una verdadera odisea. Y después del tercer programa dije, no podemos vivir así, o sea, no podemos dedicar nuestra vida a hacer un programa, ¿verdad? Porque no nos da de comer y tenemos una boquita que alimentar, además de la nuestra. Entonces se me ocurrió que podríamos entrevistar a los maestros y sería mucho más sencillo que ellos nos enseñaran esto que nos parecía tan hermoso. Y si mi memoria no me falla y YouTube no me miente, nuestra primera entrevista fue con Mariano Casanets y fue maravilloso descubrir a un maestro, a otro, a otro, a otro. Y recuerdo a Ariane fue pues también de las primeras que nos acompañó, que aceptó vivir junto con nosotros esta aventura tan hermosa, el compartir lo que ella sabía, nos pareció valiosísimo. Y ha sido hermoso ver, al menos yo, de lo que les puedo compartir desde mi vivencia, cómo hemos tenido estos encuentros, cómo hemos conectado y todo lo que nos han compartido ustedes con sus experiencias, con sus comentarios, lo nutritivo que es y que ha sido este encuentro. También hemos tenido desencuentros, no lo vamos a negar, pero todo ha sido nutritivo. Hasta el desencuentro ha sido nutritivo. Y también ha sido complicada la parte técnica de este proyecto, porque realmente no sabíamos a través de qué plataforma se podía grabar con buena calidad, que se escuchara bien, y ha sido un poco complicado el encontrar el punto, el encontrar la plataforma indicada. Afortunadamente lo de los podcasts se ha puesto de moda y cada vez ha sido mucho más sencillo. Y recuerdo una de las anécdotas más tristes para mí fue
la llamada que hice con Pilar Altamira porque queríamos entrevistarla para que nos compartiera un tema que a ella le hacía muchísima ilusión, el tema de cómo prepararnos para morir, para dar ese paso y para preparar nuestra siguiente encarnación incluso. Y era un tema que me parecía fascinante y dije, wow, qué maravilla poder compartir estos temas. Y hablé con ella por teléfono, una voz muy cálida, una voz muy cercana. Quedamos en hablarnos unos días después porque me decía que, bueno, que estaba atravesando por un problema de salud y entonces, lamentablemente, después falleció. Fue muy triste enterarme, pero también me sentí muy honrada de haber tenido una llamada telefónica con ella y haber compartido palabras, porque dejó ese mensaje en mi corazón. Otra anécdota que me parece muy especial porque realmente yo estaba conociendo a los maestros, yo sabía muy poco de antroposofía, por no decir que nada, y Mariano nos recomienda entrevistar a Miguel de Marchi. Y como les decía que estábamos descubriendo, hacíamos entrevistas con un programa, con otro, buscando el adecuado, yo según ya estaba confiada de que tenía uno que era muy bueno y entrevisté a Miguel de Marchi una vez y no se guardó la entrevista. Solo se grabó mi voz y su voz no se grabó nada. Así que con mucha vergüenza, porque había estado con él 1 hora de su tiempo, hablando, le llamé y le dije que me disculpara, pero que no sé por qué. Solo se había grabado mi voz y no se había grabado la de él. Así que él aceptó una segunda entrevista. Y la segunda entrevista, cuando terminé de grabarla, ahí sí no se grabó nada, ni mi voz ni la de él. Y claro, yo lo acababa de conocer y ya era la segunda entrevista. Y me sentía sumamente avergonzada por tener que decirle que me disculpara, pero que no se había grabado, que yo no entendía qué estaba pasando. Además es que nunca nos había pasado. Y finalmente, en la tercera entrevista, ya hablé con él. Además ya estábamos en modo, nos conocemos desde hace 2 programas, en esta confianza. Y por eso le hago esta pregunta, que trae esta respuesta maravillosa que solo puede dar un corazón como el que tenía Miguel de Marchi. Y si no lo escuchaste, si te lo has perdido, aquí te lo comparto para que lo disfrutemos otra vez juntos y podamos nutrirnos de estas hermosas palabras. Y bueno, no sé si te podemos hacer una pregunta personal. Por supuesto. ¿Quién es Dios? Son las mejores. ¿Quién es Dios para Miguel de Marchi? Bueno, si decimos Dios, cerramos todo y nos vamos. Claro, porque Dios es una palabra tan grande que incluso se puede para dejar un poquito en claro lo que quiero decir. Yo prefiero hablar de el divino o lo divino que está esperando manifestarse en mí, manifestarse en la humanidad. Dios tuvo que crear a sus propios adversarios para, superados, poder manifestar su propia esencia. Ni él se salvó, en todo caso. Y si me apuran todavía con la pregunta y me insisten con Dios, diría que la mayor desilusión que le podríamos ofrecer a Dios hoy es creer en Él. Se agarraría la cabeza y diría, no entendieron nada. Porque nosotros tenemos ahora que transformarnos de creedores, que fue necesario en un tiempo, a creadores. El ser humano ahora es un creador junto a lo divino. O sea, manifestando lo divino, dejar que lo divino se manifieste en él.
Y esto se logra, por ejemplo, enfermando, por ejemplo, muriendo físicamente. Ya acordate que la vida es inevitable, nosotros no podemos dejar de vivir. A lo sumo cambiamos la forma de vivir. Esto es un poco también para ir en contra del trauma que tiene la sociedad actual con respecto a la muerte física, que es solamente eso, muerte física. Yo tengo que hacer nacer en mí al divino que quiere ser, que necesita que el ser humano lo perciba, que tome conciencia de él. Esto es una necesidad del mundo espiritual. Nunca nadie tomando materia, solo el ser humano, puede percibir lo divino desde su pensar. Es impresionante poder pensar esto. La humanidad llegó al punto ahora de poder. Esto no pasaba ni 200 años atrás. Esto es nuevito. ¿No? Es una condición evolutiva nueva. Preciosísimas las palabras de Marchi. El percibir lo divino desde nuestro pensar, el dejar que lo divino se manifieste en nosotros, es una invitación preciosa que realmente se escucha muy poco en el mundo, en lo cotidiano. Y tener el honor de recibir este conocimiento a través de personas que lo han hecho suyo, que lo han vivido, la verdad es que es un privilegio. Y una mujer que estuvo acompañándonos también, que en este momento necesita de nuestra ayuda, que es Úrsula Wallendorf, donde nos hablaba justamente en tiempos de pandemia de el amor. Esta palabra tan manoseada, este concepto tan olvidado, tan confundido. Ella nos explicaba con imágenes el significado del amor, lo que significaba el amor. Y recuerdo cómo terminé llorando en el programa y cómo me conmovió la dulzura de su voz, la calidez, el cariño. Y ella lo explicaba así. Porque miren, el amor para mí, descubrí, es como la luz. Porque la luz tiene este gran secreto que es invisible. Para los jóvenes del secundario, cuando llega en física el momento de demostrar que la luz es invisible, ellos empiezan y dicen, bah, la luz, ¿cómo va a ser invisible la luz? Y cuando hacen el experimento y confirman que la luz es invisible y que por eso los astronautas que ahora mismo están volando por el espacio, ven que el espacio es oscuro y que solo aparece luz ahí donde topa con un obstáculo. La luz muestra lo que hay, pero ella no saca ningún provecho. Solo cumple su misión, ilumina. Y el amor es así. Cuando el amor se ve, cuando el amor se percibe, aún no es el amor en mayúscula. Porque el amor solamente tiene la misión de mostrar lo que hay. Y como educadores, esa es nuestra gran misión. Hacer aparecer lo que vive en los niños. Hacer aparecer lo que quiere ser, lo que se quiere desarrollar. Y en ese sentido, cada niño es único e irrepetible. Ahora, en el reino de los niños, tenemos que practicar, pero aún sale fácil. El gran tema es cumplir esta misión con los grandes, con nuestros compañeros de vida, de trabajo, de ciudad, que es poder irradiar de tal manera, crear una atmósfera tal desde nosotros, que aparezca lo que ellos traen, lo que ellos son, lo que ellos quieren llegar a ser. Y entonces, gracias, Caro, por esta hermosísima oportunidad
Gracias a todos ustedes que están del otro lado. En estos tiempos de cuarentena y pandemia tan particulares que nos unen por primera vez como humanidad y nos permiten ser una célula viva en ese cuerpo grande de la humanidad que depende de la salud, de la integridad de cada uno de nosotros. Y depende que cada uno de nosotros, como una pequeña lucecita, vibre amor. Sí, que así sea. Pues muchas gracias, Úrsula. Ha sido un honor y sobre todo me atrevo a decir que eres un ejemplo de un ser humano que emite amor. O sea, eres un ser humano muy especial que se percibe en tu voz, en tu ser, y ojalá cuando yo sea grande sea como tú. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, me honra mucho. Por supuesto, lucho conmigo misma todos los santos días, pero te tengo una buena noticia. Se percibe tus ganas y tu camino de irradiar amor. Ánimo, no te dejes vencer. Eso. A mantener el ánimo. Muchas gracias, Úrsula. Muchísimas gracias a Úrsula Wallendorf. De verdad que yo al final de la entrevista ya reía para no llorar porque Úrsula me conmovió de tal manera que terminé llorando. Y bueno, también porque soy de lágrima fácil de reconocerlo, pero sobre todo porque, como pudiste percibir, es una mujer muy amorosa que transmite una energía muy especial. Y esa definición de amor que da es preciosa. Pero sobre todo lloré porque me devolvió algo que perdí hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y como todo reencuentro, fue tan conmovedor que lloré. Y sigo llorando, y menos mal que este programa es grabado porque si no sería un completo desastre. Y bueno, pues le estaré eternamente agradecida por devolverme la ilusión de estas fiestas. Y es que habemos seres más sensibles que otros. Yo me considero una persona sumamente sensible y perdí la ilusión porque las reuniones familiares se convirtieron en reuniones en las que no hacíamos nada más que comer y, bueno, los niños jugar, pero cuando te haces grande ya no sabes de qué hablar, ¿no? Y esas cosas que nos pasan a las familias a veces cuando nuestra coraza ya es muy gruesa y no nos atrevemos a compartirnos, a mostrar quiénes somos, lo que llevamos dentro, lo que nos duele, lo que no nos duele, lo que nos ilusiona. Es normal perder la ilusión en una sociedad que te dice que en estas fechas solamente hay que comprar regalos a lo loco, por compromiso, para quedar bien, porque es un hábito, porque es una costumbre, y en donde nos reunimos para beber, para olvidarnos de todo, para olvidarnos hasta de nuestra familia, ¿no? Para no tener conciencia, no estar presentes. Igual ese tipo de celebraciones está bien para cierto tipo de personas, pero habemos otros seres que necesitamos ser más cobijados y que necesitamos que esa ilusión se mantenga intacta y se alimente. Y entonces queda ahí la invitación para que en estas fechas nos vayamos preparando y vayamos llenando el costalito que llevamos dentro, ¿no? Nuestro corazón, con todas esas herramientas que vamos a utilizar el siguiente año, con todos los valores que se tienen que mantener intactos, pero no solo nosotros, sino nuestros pequeñitos. La vida no es fácil, no es sencilla, para nadie. Y yo creo que todo esto, toda esta ceremonia que surge alrededor de estos días, sin duda es un muy buen alimento espiritual. No sabemos cuándo va a ser la última Navidad en la que estemos presentes o en la que nuestros seres queridos estén presentes. Por eso es importante ser muy conscientes en estas fechas y buscar todas las herramientas que sean necesarias para nutrir el alma, el corazón y el espíritu, porque viene un nuevo año y hay que comenzarlo lo más fortalecidos que se puedan para librar las batallas, para vencer nuestros miedos, nuestros resentimientos, nuestras dudas, todo lo que nos impida la realización de nuestro ser.
Así que espero que como yo hoy hayas quedado lleno de ilusión y de magia y comiences este mes con una bella actitud, con esa calma que se necesita para estas fechas. Que haya mucha reflexión, que haya mucha paz, esperanza, confianza y todo lo mejor como siempre. Por cierto, para las personas que quieran y puedan ayudar a Úrsula, van a trasladarla a otro centro de rehabilitación que se llama rehabcenter.com.ar. El objetivo es que la puedan seguir ayudando a recuperarse de esta situación que se ha presentado en su vida. Y para donaciones pueden contactarse con Tomás Valendor, el hermano de Úrsula, al más 54 9 11 62 89 86 65. Además de acompañarla con nuestras oraciones, con nuestros buenos deseos, para que ella siga avanzando en su tratamiento. Y ojalá pronto nos lleguen esas buenas noticias de que por fin Úrsula se encuentra bien, se encuentra compartiendo con sus seres queridos este amor que transmite y este cariño que forma parte de su personalidad. Ojalá podamos seguir haciendo más programas como este, recordando las palabras de los maestros que nos han acompañado aquí, porque realmente son tantos que me da pena no mencionarlos todos y dejar alguno en el tintero. Así que yo creo que vamos a seguir haciendo más programas de estos recopilatorios porque merece la pena. Porque merece la pena que todos estén aquí nuevamente con esas palabras claves, con estas perlas, como decimos por aquí, y seguirnos nutriendo de esas hermosas palabras que siempre nos comparten. Y cuando comenzábamos este programa, es verdad que había muy poco contenido a nivel antroposofía en las redes sociales. Y había alguien que sí que estaba presente y que tenía una manera muy divertida de exponer uno de los temas que yo creo que se han tocado más, que es el tema de la alimentación. Y que hacía chistes, estaba con un aspecto muy serio, pero hacía unas bromas ahí jugando con las palabras, que nos enseñaba siempre el origen de la palabra y cómo él transformaba esa palabra. Era fantástico, fascinante y lo sigue siendo, un gran maestro, uno de los cofundadores de SOAISPE, doctor Carmelo Vizcarra, que para quienes no sepan esa historia, esa frase con la que yo cierro el programa, la descubrí gracias a Carmelo, porque él la dijo en una charla y me pareció tan hermosa y tan necesaria debido a que yo ahora comprendía el valor del sol. Ahora era consciente de ese regalo que yo recibía todos los días en México, porque en México todos los días hay sol, por lo menos en la Ciudad de México, y estar en esta penumbra que hay aquí en Galicia, que pasamos varios meses sin ver el sol y días sin ver el sol, es algo que a los que estamos acostumbrados a esa luz nos pesa. Entonces cuando Carmelo da esta frase y dice que el sol brille mucho tiempo sobre ti, me parece tan hermosa y tan necesaria en mi vida que digo, lo voy a decir, para ver si así se enciende ese sol interior y ayuda a compensar esa falta de sol en el exterior, pero no solo a mí, sino a todas las personas que estén pasando por la misma situación que yo, el entender que no era la única a la que le había pasado y que quizá estas palabras podían acompañar a todas las personas a las que les fuera llegando este mensaje en formato podcast, en formato charlas, y porque empezaba en esos momentos a entender con mayor claridad algo que intuía, algo que es el poder sanador y nutritivo de las palabras, no solo de las que escucho, sino de las que pronuncio. Y con esa fuerza y con ese deseo de que así fuera y se cumpliera, no solo en mi vida, sino en la de los demás, es con el que yo sigo diciendo esta frase. Así que Carmelo, como siempre, dando unas respuestas profundas, sanadoras y muy nutritivas. Entonces no es lo mismo alguien que come muy mal a alguien que come bien en cuanto a su manera de pensar y de conducirse por la vida, porque ese alimento va a influir
De hecho, a Steiner en un momento le preguntan por qué el ser humano, o qué es el ser humano y en qué momento está el ser humano y la salud del ser humano. Y él dice que es cuestión de alimentación, cuestión de nutrición. Es uno de los grandes enigmas que él libera a través de su conciencia, ¿no? Entonces, verdaderamente, una alimentación saludable, llena de frutas, de verduras, de cereales integrales, de legumbres, de alimentos ecológicos o alimentos biodinámicos, donde el que ha cultivado lo ha cultivado con cariño, con amor, donde el cocinero o la cocinera que ha preparado para nosotros esos platos lo ha hecho con mucho amor, con mucho servicio, pues todo eso se va impregnando en el alimento. O sea, el alimento es mucho más allá de la sustancia, es la esencia escondida, como decía Rudolf Steiner, en forma de campos energéticos en espiral detrás de la sustancia. Yo cuando como una manzana, además de sustancia, estoy comiendo la esencia, los procesos y toda la vivencia, toda la vida que hay en ese alimento y que me ayuda a estimular mis propias fuerzas. Y entonces el ayuno, tú que hablas tanto del ayuno que es tan importante. El ayuno es parte de la vida. De hecho, ahora en cualquier ciudad de cualquier lugar del mundo, cualquier gran ciudad, tenemos un hipermercado o un supermercado a nuestro alrededor las 24 horas. Pero ha habido épocas en la humanidad de hambruna, de mala cosecha, donde no había que comer. Y entonces el cuerpo no comía del exterior, sino comía a plato puesto de todas las reservas internas, de todo lo que había acumulado en los años de vacas gordas, pues luego lo acumulaba para los años de vacas flacas y en la humanidad hemos ido y en este momento estamos quizás en una época de vacas flacas y quizás dentro de 5 o 7 años vendrá otra vez otro ciclo de vacas gordas donde habrá más abundancia, habrá menos miedo, habrá menos angustia, ¿no? Porque también hay que nutrir el alma y las relaciones humanas. Y a mí ver la sonrisa y sentir el abrazo de las personas queridas a mi alrededor también es una forma de nutrir. Si yo me nutro de esa manera, no tengo que comer tanto. Y a mí me gusta decir muchas veces que si yo me lleno de vida, no me tengo que llenar de comida. Y eso es importante a tener en cuenta. Y no sé por qué nos da miedo a dejar de comer. Bueno, no sé, en Argentina o en otros países de Iberoamérica o Latinoamérica lo que ocurre, pero en España está claro lo que está ocurriendo en este proceso. Yo nací en 1956, era una época gris, una época oscura, una época que todavía había los coletazos de la dictadura aquella de Franco y de la guerra y de la posguerra, donde no había tanta comida, donde había mucha gente que había pasado hambre. Entonces, como en aquella época de la Guerra Civil Española mucha gente pasó hambre, tanto durante esa época como la época posterior, y ahí aparecieron muchas enfermedades infecciosas, muchas tifus y cólera y todas las enfermedades un poco del colectivo humano. Se considera que dejar de comer nos lleva en el recuerdo de las células, en la mente de las células, a aquella época. Entonces aquí por lo menos, y te estoy hablando desde San Sebastián, en el norte de España, la comida es muy importante, pero es muy importante para tapar las emociones más que para alimentar al cuerpo, ¿no? Entonces sí que es verdad que en el inconsciente colectivo hay una sensación de que si dejo de comer, enfermo, cuando verdaderamente si como lo justo estoy curándome. O sea, el ayuno, yo no hablaría del ayuno en Etiopía o en Kenia o en lugares donde no hay mucha comida. Estoy hablando del ayuno en lugares donde comemos de más. Y si comemos de más, tiene que haber épocas de equilibrio, de armonía, de volver otra vez al ritmo comiendo un poco menos. Entonces, hace un rato hablabas de que no, bueno, pasamos muchas veces por momentos de dolor, de enfermedad, y el dolor y la enfermedad también traen mensajes. Sí, la vida duele y anestesiar la vida no es una vida, no es vivir, es sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando la vida duele es importante manifestar el dolor y a mí me gusta decir transformar el dolor en amor. Esto es lo que hemos venido, tanto en nosotros mismos como en nuestro entorno, ¿no? A veces aquí decimos muchas veces eso de vive y deja vivir. Yo creo que es una frase totalmente del pasado.
en pleno siglo XXI, el ser humano consciente es el que vive y ayuda a vivir. Y entonces, en ese proceso, el dolor lleva conciencia, eso lo decía Steiner, el dolor lleva conciencia a zonas que no somos conscientes. Y yo añadiría, no solamente a nivel físico, sino el dolor lleva conciencia a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel anímico. Y considero que lo único que no puede verdaderamente enfermar es el espíritu profundo, el núcleo profundo, el self, que decía Carl Gustav Jung, de lo que yo soy, de mi esencia. Mi esencia no puede enfermar, pero mi presencia a veces está ausente, no estoy presente. Y entonces, hacer que esa esencia se vuelva presente es proceso curativo. Y si no viene el dolor, hacerme consciente de mis sombras, porque el dolor saca a la luz mis sombras, aquello de mí que no quiero ver, que no quiero contemplar y con lo que no me quiero identificar. O sea, la enfermedad es parte del proceso de curación. O sea que hay que aceptarla y transitarla. Sí, y recuperar la salud si la hemos perdido. Utilizar la enfermedad para llegar a un nivel de salud mayor. O sea, curarme no es volver al estado de salud anterior, sino lograr un nivel mayor de salud, de equilibrio, porque volver al estado anterior es enfermar. Estoy hablando no solamente a nivel individual, sino estoy hablando también a nivel social. Si volvemos a lo anterior, volvemos a la misma enfermedad, porque cada época y cada forma de vida está relacionada con una enfermedad determinada. Ahora hay más cáncer, hay más diabetes, hay más obesidad. Hace un siglo pues había tifus, había cólera, había fiebre amarilla, había viruela. Entonces cada época y forma de vida está relacionada y la enfermedad nos hace ver y nos tendría que hacer ver en este momento qué parte del ser humano, tanto individual o a nivel familiar, a nivel educacional, a nivel social, a nivel global en el planeta Tierra, qué parte del ser humano está enferma. Y en este momento hay una enfermedad surgiendo a la luz. Es verlo y transformar esa enfermedad, esas sombras en luz, porque para mí la enfermedad no es lo contrario de la salud. La enfermedad es un estado de menos salud, ¿eh? Igual que la oscuridad no es lo contrario de la luz. La oscuridad es un estado de menos luz. Si tú vas hoy a tu casa y ves que está en oscuridad porque es de noche, le das un pellizco a la pared y aparece la luz, y la luz, una pequeña luz, hace que toda oscuridad desaparezca, ¿no? Entonces, lo mismo, la enfermedad no hay que ir contra ella, no hay que combatirla, sino hay que favorecer la salud, hay que ampliar la curación a través de la salud. No la patogénesis, sino la salutogénesis es lo que hay que buscar. Y si yo busco la salud, la enfermedad va a disminuir. Igual que cuando doy luz, la oscuridad va automáticamente disminuyendo. O sea, lo único que hay es luz y salud. La enfermedad y la oscuridad son estados de menos luz y de menos salud. Bueno, pues hermoso lo que nos recuerda Carmelo, esta relación con la comida y este vive y ayuda a vivir. Qué gran mensaje el que nos deja ahí, qué nutritivo el tenerlo en cuenta, y sin duda este proyecto que nos ha dado tanto a todos, porque realmente hemos aprendido y hemos crecido, nos hemos encontrado con tantas y tantas historias de vida, con tantas personas tan cariñosas que se han acercado. Yo creo que de las personas que se acercaron primero fue Mónica Mía, que está aquí en España, y Enzo Vespa también fue de los primeros que se acercaron después de los primeros programas a escribir, a comentar, y conocerlos en persona, tener la oportunidad de conocerlos en persona es una dicha. Y yo digo que, y por eso quiero darles las gracias, porque como les decía al principio, yo había dejado México, había dejado mi vida y era un comenzar a construir, porque yo me sentía completamente sola aquí. Soy una persona muy sociable y me gusta salir y me gusta sonreír y hacer chistes y bromas y pasarlo bien. Y llegar aquí y no poder hacerlo fue un momento en el que tomé impulso para poder estar ahora disfrutando de todos ustedes, de su compañía, de sus palabras.
y lo agradezco profundamente, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Y uno de nuestros primeros invitados en las charlas, como les comentaba, fue Mariano Casanets. Mariano, que con esta forma también de hablar tan bonita, tan cálida, siempre nos trajo esperanza y nos trajo posibilidades. Y uno de los valores que me parece de lo más delicado y que tenemos que cuidar y tener muy presente en nuestra vida es la verdad, porque tenemos que tener fuerza y coraje para sostenerla, valentía para sostenerla. Y muchas veces nos asustamos y corremos, huimos, pero me parece tan frágil la verdad hoy en día. Creo que tenemos que trabajar mucho en ella. Y aquí Mariano nos compartía una bella reflexión acerca de la verdad. Y también ante esta situación que estamos viviendo han surgido un montón de verdades y de mentiras. Como desde hace mucho tiempo, prácticamente desde que todos tenemos acceso al mundo de Internet y a las redes sociales, como que todo se ha potenciado. Entonces, ¿cómo podemos distinguir la verdad de la mentira? Ay, qué pregunta, Caro. Sí, es un momento muy extraño este de la posverdad, donde repetir una frase muchas veces le da carácter de confiable en los medios, por ejemplo, y donde es necesario moverse con soltura para ir encontrando cuáles son los hechos. Y cuando uno se empieza a plantear preguntas, por supuesto hay un entorno que reacciona. Yo me encontré, por ejemplo, con el fenómeno de que mi actividad en Facebook es tomada como mi opinión, aunque, y esto es algo que lo vemos muchas veces, lo que uno comparte es leído como opinión en lugar de como, por ejemplo, una pregunta. Hey, miren lo que encontré, qué interesante. No necesariamente es mi opinión, pero lo comparto como algo que me pareció interesante. Claro. Sin embargo, mucha gente enseguida reacciona ante esos contenidos como si fuesen mi opinión. Y cuando yo quiero opinar, opino directamente. Cuando comparto algo, lo comparto como, hey, miren esto, ¿será? ¿No será? ¿Qué pasa con esto? Y esto está ocurriendo por todos lados. Y lo que nos está pasando entonces es que lo que los medios reproducen como, digamos, información, se fue tornando cada vez menos confiable. Mucha gente no lo ve todavía y duerme, pero mucha gente ya lo ve las estrategias comunicacionales masivas, la repetición de frases, etc. Es muy conocido esto ya, para quien lo quiera ver, ¿no? Y entonces uno deja de poder confiar en los medios pseudo informativos y se tiene que mover investigando por sí mismo. Es decir, para ir formando una imagen de la verdad necesitamos movernos cada uno en libertad y tener el coraje de reconocer que hay verdades muy dolorosas en este momento. Y sí, que hay gente que se está aprovechando de esta situación, que hay intereses político-económicos que están aprovechándose de esta situación. No quiero decir que la están generando solamente por una corrección diplomática, pero uno podría llegar muy lejos con estos pensamientos al leer los síntomas de la situación. Ya no hay más tanta inocencia. Estamos en una época donde los seres humanos vamos perdiendo la inocencia. Y entonces se hace difícil leer todo lo que ocurre como si ocurriese de manera inocente. Pero bueno, habrá que hacerse la investigación y tener el coraje de pensar cada uno por sí mismo. Hoy en día un acto de saludable rebeldía es pensar por sí mismo. Sí. Piense cada uno por sí mismo, y el acto de rebeldía segundo y corajudo y valiente es el que vos también decías, y es compartir lo que uno está
empezando a entender. Tener el coraje también para ser mal entendido por el otro, pero estar dispuesto entonces a entrar en conversación. Es un momento muy interesante el que estamos viviendo. Pensar por nosotros mismos y atrevernos a entablar una conversación desde el respeto, desde la conciencia de la dignidad, es una de las tareas más grandes actualmente, uno de los desafíos importantes para todos los seres humanos, porque es muy complicado comunicarnos, cada vez se van poniendo más barreras, curiosamente. Y otro tema que nos traía Mariano en esta conversación es sin duda para mí el más importante, la semilla, los niños. Oye, y tocaste un tema importante que es de los niños, que recordé que Rudolf Steiner decía que hasta el más sabio puede aprender de los niños. Y yo creo que en estos momentos ellos están siendo grandes maestros, porque muchas veces ellos demuestran, o más bien les exigimos que ellos tengan ese temple, ese carácter, todo eso que nosotros somos incapaces de gestionar, se lo estamos exigiendo a ellos en esta situación. Sí, así es. Les entregamos aquello que nosotros no podemos digerir para que lo hagan ellos, y esto produce, por supuesto, una especie de sobreadaptación por parte de los niños, porque no pueden hacer nada con eso, es nuestro, y lo van a dejar para resolver cuando sean adultos. Esto es un proceso de traumatización. Quienes quieran pueden mirar los trabajos de Bernd Ruff de Pedagogía de la Emergencia, cómo él explica desde la perspectiva antroposófica, digamos, estos procesos de traumatización y posibles maneras de ir resolviendo más que nunca este espacio pedagógico que fue creado desde la antroposofía. Pedagogía de la Emergencia, de la mano de Bernd Ruff, es hoy en día una herramienta fundamental y se puede recurrir a ello. Y necesitamos creatividad para ofrecerles a los niños la posibilidad de seguir siendo niños en esta situación. Y no, como decías, no proyectarles a ellos lo que nosotros no estamos pudiendo resolver. Y cada uno de nosotros puede aprender de cada niño, nosotros los más torpes y los más sabios, quienes haya, en el momento en que queremos servirles. Ahí vamos a aprender de ellos. Ellos nos van a mostrar una enorme grandeza de perdón, por ejemplo, para con nuestras torpezas. Las miradas redentoras de los niños. Steiner decía que los niños son, además de ser completos seres humanos, por supuesto, no son producto nuestro, estos seres humanos que han nacido después que nosotros, así lo describía él fenomenológicamente, han podido prepararse para la coyuntura actual, para la situación actual del mundo en el último tiempo antes de nacer, mucho mejor que lo que pudimos hacer nosotros, porque nosotros hemos nacido antes. Este último tiempo lo transcurrimos ya en la tierra. Y los niños son seres humanos que pudieron adaptarse mejor a las necesidades concretas del momento actual. Y que esta mirada es la necesaria para un pedagogo, para poder servirle a cada niño en el desarrollo de las capacidades que trae para resolver los problemas actuales que nosotros no estamos pudiendo resolver. Sí, esta es la mirada enorme al misterio de cada niño. Honrar a cada niño como aquel que viene a ayudar al mundo a dar un paso más hacia la salud, más allá de lo que pudimos hacerlo nosotros o lo que estamos pudiendo nosotros. Y ofrecernos a ellos de esa manera. Una pedagogía así es la que se quiere desarrollar en el espacio Waldorf. Espero realmente que te haya sido muy nutritivo todo lo que has escuchado de estos grandes maestros, palabras hermosas que estoy segura que dejarán en ti una fortaleza interior, una reflexión en tu pensamiento y una motivación para continuar el día a día viviéndolo con esa entrega,
con esa presencia y con esa conciencia necesaria para hacer de este mundo un mundo que nos permita desarrollarnos y seguir avanzando. Gracias, como siempre, por el honor de tu compañía. Gracias por permitirme estar cerca de ti. Te recuerdo que tenemos 2 cursos presenciales, por fin, en Pontevedra, en Galicia. El primero en febrero, que es el curso del taller de la lana para vivir este proceso sanador de la lana, de la mano de nuestra queridísima Pilar Sanz, que se va a llevar a cabo este 9 y 10 de febrero. Las inscripciones están ahí abiertas a disposición para que quien quiera le pueda escribir a Pilar al teléfono 609-673232 para que se comuniquen con ella. Me alegrará muchísimo podernos abrazar y convivir en ese espacio. Y también vienen los talleres de canto terapia antroposófica de la mano de mi queridísima María Fernanda, que también va a ser el 1 y 2 de marzo. Vamos a estar en Segovia. Y el 8 y el 9 de marzo vamos a encontrarnos en Pontevedra, Galicia, así que será una alegría poder coincidir en estos espacios de disfrute y de desarrollo humano. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner, y también en nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Ya sabes que contigo están siempre mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el siguiente miércoles. Yo soy Carolina Hernández. Gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.